Bobby McLeod dijo: cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta, y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a Actiline. Les saludo, profesor Wilfredo. Muy buenas tardes, colegas. En este día tenemos hoy un invitado reconocido, profesor de filosofía, psicología, es además sociólogo, máster en educación superior, fue ejecutivo departamental del Magisterio Cruceño, también fue presidente de la comunidad de profesores y estudiantes. Con nosotros, el profesor Saúl Azcárraga Barancos. Un placer tenerlo en este espacio. Profesor, bienvenido. Perdón, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo, licenciado Wilfredo, agradecerle por esta invitación al equipo que usted la acompaña y a la editorial Activa con Seguridad, o Actie, ¿no? Con Seguridad. Esperemos que lo que hoy vamos a compartir, vamos a dialogar, esté en base a las expectativas de todos los profesores que me han dicho que se conectan a nivel nacional de toda Bolivia, para seguir avanzando en estos tiempos tan difíciles de pandemia, cuál debe ser el rol de la educación y de los maestros. Así es, a usted las gracias, y también saludarle a la licenciada Delia, nos acompaña también en este espacio, antes de que haga la intervención, profesor Saúl. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, gracias, profe Wilfredo, por la invitación nuevamente. Un saludo a mi colega y amigo, el licenciado Saúl Azcárraga, que esta tarde nos va a acompañar con todos sus conocimientos acerca de lo que es la psicología, la filosofía y la sociología. Nosotros angustiosos de poder compartir en estos momentos con él, y nuevamente se reitera la invitación para todos los colegas que tienen algún tema que deseen compartir. Este es un espacio para nosotros los maestros, donde compartimos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, para que no quede solo en nosotros, sino sea difundido para todos los colegas. Muchas gracias. Así es. Saludamos también a Diego. Vamos a pedir ya que lo coloque ya las diapositivas para que el profesor Saúl pueda iniciar la conferencia. Muchas gracias. Muy bien, agradecerle al equipo técnico que nos está apoyando en este momento. Vamos a hacer un pequeño resumen. La actividad está programada mínimamente para unos 30 minutos, y si es que nos emocionamos un poco, vamos a llegar a los 40, 45 minutos. Tiene tres etapas este trabajo referente a la importancia del cuidado del medio ambiente y la salud integral en los procesos educativos, en los procesos pedagógicos. Una primera parte vamos a plantear el problema, una segunda parte vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son las causas de ese problema, y una tercera parte de este diálogo, de esta conferencia en su primera etapa, vamos a hacer una propuesta concreta desde una concepción general de cuál debe ser el rol de los profesores, de los educadores y de las instituciones que hacemos educación y cultura para abrir el escenario de la nueva normalidad, de la nueva realidad. Entonces, en ese marco vamos a empezar con la primera parte, que es cuál es la concepción general del sentido educativo que tenemos hoy en pleno siglo XXI, y especialmente qué nos ha llevado a esta pandemia universal planetaria. Entonces, ¿cuál es el estilo de educación? ¿Cuál es el estilo de modo de vida? ¿Cuál es la organización social que ha asumido el mundo entero, en donde se presenta este virus tan peligroso y este momento tan crítico para todo el mundo, para todo el planeta, y ni qué decir para los latinoamericanos, para los cruceños y para los bolivianos? Entonces, ¿cuál es el sentido educativo? Y vamos a empezar planteando de que nosotros los profesores y todas las instituciones educativas y culturales coadyuvamos a la formación de la personalidad de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y en términos generales coadyuvamos a construir la forma de sentir, pensar y actuar del ciudadano, del pueblo, de las personas. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta personalidad que nos ha permitido llegar al siglo XXI y entrar en una crisis planetaria como la que hoy nos encontramos? Entonces, esta personalidad tiene componentes como son los valores y los principios.
cuál es el contenido, cuál es el enfoque, cuáles son las razones, cuál es el porqué de los valores y principios que hoy practicamos de manera individual y de manera colectiva el mundo entero, los bolivianos y especialmente los cruceños que nosotros nos encontramos transmitiendo este programa desde Santa Cruz. Entonces, la personalidad, los valores, los hábitos, cómo se construyen, son por casualidad se dan, están predeterminados, es que alguien los construye, alguien los educa, alguien los forma, alguien establece los contenidos que deben desarrollarse esta personalidad, estos valores y estos principios, hasta llegar a construir lo que llamamos nosotros el sentido común. La gente ya no tiene que pensar, ya no tiene que reflexionar, ya no tiene que criticar, sino que los valores y esos hábitos se han materializado en nuestra personalidad y en nuestra forma de ser, que lo practicamos como un sentido común y lo transmitimos de generación en generación hasta constituir lo que nosotros llamamos el modo de vida social del siglo XXI a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se construye la personalidad colectiva, los valores, los hábitos, el sentido común y el modo de vida social? Nosotros los profesores coadyuvamos a la formación de la personalidad. ¿En qué medida hoy estamos incidiendo, estamos liderizando la formación de principios, de valores, de buenas costumbres, de forma de ver el mundo, de interpretar el mundo y de comportarme y de relacionarme con los demás? Entonces, el segundo componente que estamos planteando como criterio general es ¿quién influye en la formación educativa, cultural, del sentido común, de los valores, de los mitos y de todo lo que es la vida cotidiana, tanto en el plano de la familia, en el plano de las instituciones, en el plano de los gobiernos, en el plano de los estados, tanto a nivel internacional como nacional y local? Según nuestra interpretación, nosotros como profes de filosofía, como educadores, como cualquier colega a nivel nacional, la primera conclusión general que hacemos de que la personalidad, los valores, los hábitos, el sentido común y el modo de vida en general responde a un contenido, responde a un proyecto, responde a una concepción de modo de organizar la vida social, los estados, las instituciones y en términos generales los gobiernos. Entonces nosotros le llamamos que responden a grupos de poder económico. No estamos diciendo si son malos o buenos, estamos caracterizando. Entonces no es por casualidad que ha aparecido el virus, no es por una maldición divina, no es que sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, han surgido estas contradicciones que hoy tenemos con el tema del virus, sino que responde al proyecto de vida social de estos grupos de poder económico, tecnológico, cultural, que son los que le dan sentido, le ponen contenido al tipo de personalidad y a los tipos de valores que se van a ir formando cotidianamente. Ahora, ¿cómo llega ese contenido, esa forma de ser hacia las personas, hacia nuestros niños, hacia los adolescentes? Llega porque hay todo un sistema, una industria cultural del sistema tecnológico comunicacional que hoy nosotros lo hemos visto que se ha despegado a 1000 por hora a través de las redes sociales. Ya no solo es la radio, ya no es la familia, ya no son los medios tecnológicos tradicionales, sino que hay medios tecnológicos que a full color nos muestran en el mismo tiempo los hechos que están pasando en cualquier parte del mundo. Y esas son las famosas redes sociales que depende del objetivo y el fin que tengan para ver qué tipo de ser humano estamos formando. Y por último, la mayoría de los gobiernos del mundo, de alguna u otra forma, están compartiendo o son parte de este proyecto. Entonces, en términos generales, el ser humano, los niños, los adolescentes, sus valores, sus principios, sus hábitos y el sentido común de su vida cotidiana, se lo está educando desde la educación formal que nosotros damos, inicial, primaria, secundaria y la universidad, y de las distintas instituciones que tiene la cultura humana en cada uno de los estados, en cada uno de los países y en cada una de las instituciones y los pueblos. Esta primera etapa nos plantea ir a un segundo componente de este diálogo y de esta pequeña conferencia que hoy estamos compartiendo gracias a la editorial Acti.
Entonces empezamos. ¿Cuál es la normalidad educativa que nos ha llevado a esta pandemia? ¿Y cuál debe ser la postura que nosotros los profesores, los licenciados, las instituciones educativas y culturales tenemos que asumir ante esto? Resulta que hoy todo el mundo, todas las instituciones del mundo, todos los gobiernos, todos los estados, inclusive la presidenta, nuestro gobernador, el alcalde, están planteando de ir a una nueva normalidad. ¿Por qué nadie quiere quedarse en la normalidad antigua o en la normalidad presente? Todo el mundo está buscando una nueva vida, un nuevo ser humano, una nueva mujer, un nuevo hombre que logre resolver o superar estas contradicciones. Y se dice que hay grandes teóricos, grandes científicos que han dicho que la vida ya no va a ser lo mismo que hasta el momento que apareció la pandemia o aparecieron las pandemias y los últimos virus y lo que hoy estamos viviendo. Entonces, ya nadie quiere volver a la antigua normalidad o a la normalidad que nos ha llevado, que nos ha empujado este virus del COVID. Entonces, ¿cuál es esa normalidad que según nuestro criterio hoy hay una opinión, por lo menos externa, generalizada, que se lo quiere superar, que se lo quiere cambiar, que se lo quiere transformar? Y planteamos, ¿no?, esa cultura educativa, ese modo de vida del aumento de la tasa de ganancia, según nuestro criterio, que nosotros lo conocemos como darle interés prioritario al mercantilismo, al consumismo, en otras palabras, al interés económico de generar riqueza, de generar ganancia. Hoy, lo que le da sentido, lo que articula la vida social de las personas, de las instituciones y de los estados, en su mayoría, la prioridad es cómo aumentar la tasa de ganancia, cómo generar riqueza económica, riqueza material. Por eso que los estados dicen, este año nos ha ido excelentemente bien. Nuestra cantidad de exportaciones, importaciones, nuestro crecimiento económico de nuestras instituciones, de nuestro aparato económico, de nuestras exportaciones han aumentado. Por lo tanto, es un año exitoso. Entonces, y en el plano educativo, ¿cómo se expresa esto de la cultura educativa del aumento de la tasa de ganancias? Los estudiantes solo hacen tareas, investigan, trabajan para ser los mejores alumnos y para ingresar de manera directa a la universidad y para estudiar la carrera que les rinda más rédito económico y les rinda más aceptación social. Entonces, aquí hay toda una cultura educativa, hay todo un proceso civilizatorio de poner como primer valor, como primer principio el interés económico. A eso le llama la filosofía, la sociología, dar prioridad a la cultura y al modo de vida de cómo aumentar la tasa de ganancia. Entonces se han mercantilizado nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones educativas, nuestras relaciones simbólicas y toda la vida integral. ¿Por qué? Porque el ser humano a nivel global, a nivel planetario, ha determinado a través de estos grupos de poder que ese es el mejor camino para resolver nuestros problemas y para ser feliz. Mientras más dinero tengo, mientras más vendo, mientras más casas tengo, mientras más recursos económicos entran a mi familia, a mi institución y a mi Estado, entonces soy una sociedad exitosa, una sociedad moderna, una sociedad competitiva. Entonces ese es el elemento que se plantea como principio y fin de la estructura social que hoy nos ha llevado a esta pandemia. Entonces, indirectamente, las autoridades, nuestro gobernador que nos dice, no, vamos a ir a una nueva normalidad, nos están convocando a salir de esta normalidad que prioriza la tasa de ganancia, que prioriza el mercantilismo, el consumismo, la acumulación de riqueza. Entonces, ¿esto qué nos está visualizando? Hoy, ¿por qué la gente no quiere volver a esa normalidad, por lo menos simbólicamente, discursivamente? Porque estamos en una crisis planetaria. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico que protegía nuestra salud, que protegía nuestra vida, ha puesto en riesgo y varias vidas humanas, millones de vidas humanas están siendo exterminadas, si es la palabra muy radical, por este virus. Entonces, el problema está ahí, y aquí tenemos una encrucijada.
O seguimos trabajando para aumentar la tasa de ganancia o buscamos una nueva realidad donde se proteja la vida. Y esa va a ser una de las primeras concepciones que se va a plantear. La crisis planetaria nos plantea un problema fundamental para los que hacemos educación y para los que no hacemos también educación. Lo más importante es la vida humana, la salud integral del planeta o la ganancia del capital. Entonces, si hoy nosotros seguimos trabajando con la forma antigua que hemos tenido hasta ahora, estamos a punto de abrir una etapa o un periodo civilizatorio mundial de la generación de un montón de virus que ponen en riesgo la vida integral del ser humano y del planeta en general. Un segundo componente que nace también de esta cultura educativa que prioriza el aumento de la tasa de ganancia en desmedro de la vida, de la salud y de la realización integral de los seres humanos. Un segundo componente es, se mercantilizó a la naturaleza y al medio ambiente. Ahora, ¿cómo se mercantilizó a la naturaleza y al medio ambiente? A través de las grandes empresas agroindustriales, las grandes transnacionales que desarrollan una agricultura monoproductiva. Por ejemplo, eso implica la destrucción de la naturaleza y eso implica la destrucción de la fauna silvestre, de la flora silvestre y de toda la vida integral que está presente en la naturaleza. Y hoy resulta de que, ¿qué es lo que se busca con el tema de mercantilizar la naturaleza? Garantizar la soberanía alimentaria, garantizar de que la humanidad tenga con qué alimentarse, garantizar de que la humanidad tenga con qué protegerse del frío y todas las necesidades materiales que tenemos. Pero hoy, en plena pandemia, nos demuestran de que toda la producción y la transformación de la naturaleza, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de la vida silvestre, no está sirviendo ese poder económico, ese poder tecnológico, ese poder industrial, no puede proteger nuestro sistema inmunológico del virus, del COVID-19. En otras palabras, el poder más grande que ha generado la humanidad en los últimos 200, 300, 500 años no está siendo suficiente para defenderse de un virus que la misma cultura humana lo ha generado. Entonces, esa es la segunda problemática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir destruyendo a través de los cultivos vamos a seguir produciendo carne de res en gran cantidad. Vamos a seguir produciendo el soya, vamos a seguir produciendo la caña de azúcar, vamos a seguir produciendo todo este sistema monoproductor agroindustrial y al mismo tiempo esos recursos económicos y ese mecanismo económico de resolver las necesidades materiales no está pudiendo resolver lo que él mismo está generando. Se dice, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la propia ONU, de que cada dólar que cuesta producir los alimentos y la transformación de la naturaleza, resulta que para contrarrestar los daños a la naturaleza y los daños a la salud se gastan $2. En otras palabras, la inversión económica y la transformación de la naturaleza a gran escala por las transnacionales de la producción agrícola e industrial, toda esa riqueza que genera al final sigue perdiendo la cultura humana, porque para los daños que causa el medio ambiente y los daños que causa la salud es mucho más caro superar esas contradicciones que hoy nos está generando este sistema mercantil que está destruyendo el medio ambiente, que está destruyendo la naturaleza y por ende está destruyendo la vida integral. Y dentro de esa vida integral está una de las vidas más preciadas, que es la vida del ser humano. Un tercer componente: se ha mercantilizado el sistema de alimentación. La industria alimentaria, aquella industria alimentaria que solo alimenta, según la Organización Mundial de la Salud de las propias Naciones Unidas, que solo alimenta al 30% de la población a nivel mundial, es la que está utilizando a través de la industria de producción de alimentos antibióticos, transgénicos y lo que viene a ser el procesamiento de ese tipo de producción de alimentos en la comida chatarra. Resulta de que este proceso
es el que utiliza el 80% del agua del planeta para producir este tipo de alimentos que nosotros le hemos llamado monoproductivos, porque solo producen soya, solo producen pasto, solo producen ganado, solo producen, y además lo producen a los pollos y a los cerdos, los producen en gran cantidad y además en absoluta confinamiento, donde están mañana, tarde y noche alimentándose, mañana y tarde y noche ante la luz, en este caso artificial, y todo eso le va cambiando su composición genética de este tipo de alimentos, más los antibióticos, más los transgénicos, más el procesamiento de la alimentación chatarra, está haciendo que los nutrientes, la razón principal, el valor número uno del sistema alimentario para el ser humano es la restitución de todos los nutrientes que han sido gastados después del trabajo físico, el trabajo intelectual, el trabajo espiritual. Y la razón de la alimentación no es el consumismo de los antibióticos, de los transgénicos y de la comida chatarra en gran cantidad, carne, ya sea de pollo, ya sea de cerdo o de cualquier otra especie que se produce de manera industrial, sino que los nutrientes químicos que necesita el cuerpo, el ser humano, para recuperar las energías, solamente alcanzan esta alimentación chatarra al 30%. El 70% de esos alimentos los producen los medianos y pequeños campesinos que de alguna u otra forma no están tan contaminados como en este caso de la industria alimentaria a nivel mundial. Entonces, este sector de alimentos solo alimenta al 30% de la población mundial, pero en cambio hace un consumo de las tierras productivas a nivel mundial del 75%. ¿Eso qué quiere decir? De que los territorios que son aptos para la producción agrícola están en manos de las grandes empresas productoras de la agroindustria y procesadoras de ese tipo de alimentos que acaparan el 75% de la tierra y solo alimentan al 30%. Son datos que lo podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud y en organismos que están investigando actualmente. Ocupan el 80% del agua que se utiliza para el sistema de riego para la producción de este tipo de alimentos. Y solamente queda el 20% para los pequeños y los medianos campesinos y productores. Utilizan el 90% de la energía de los combustibles para producir. Si hoy nos damos cuenta, entonces, más del 70% de la energía de la naturaleza, que son energías fósiles en su mayoría, que vienen del petróleo, más del 80% del agua y el 75% de las tierras productivas del planeta lo utilizan esta gran industria que solo alimenta al 30% de la población mundial. Ese es el diagnóstico que nosotros tenemos referente a esta problemática. También se ha mercantilizado la ciencia, se ha mercantilizado, en nuestro caso, que lo vemos de manera evidente, la salud. ¿Qué significa eso de que se ha mercantilizado la ciencia? Significa de que la ciencia como hoy tenemos, hoy nos lo muestran estos grupos de poder, este tipo de cultura, porque nos educan simbólicamente, cotidianamente, mañana y tarde, noche, para pensar así, nos muestran que la ciencia es una ciencia imparcial, es una ciencia que siempre es ética y que siempre está al servicio de resolver los problemas y las necesidades y los proyectos que tiene la humanidad. Pero en este caso, nosotros queremos plantear según nuestra interpretación, y además esto no es de Saúl, ¿no? Sino que es trabajo de investigaciones de gente que es especialista en esta área. Resulta que la ciencia siempre tuvo un compromiso, siempre tuvo un objetivo, siempre tuvo una razón de ser, y de que la ciencia no es imparcial, de que la ciencia siempre va a ser buena. En este caso, se priorizó los conocimientos científicos, los conocimientos culturales y los conocimientos tecnológicos para aumentar la tasa de ganancia y no para proteger la vida como debería ser. Entonces, hoy, por ejemplo, se ha demostrado en uno de los países
del primer mundo, que antes se le llamaba en el tema tecnológico, en el tema cultural y en el tema científico, como es Estados Unidos, es uno de los países a nivel mundial que tiene más muertes por el COVID, por esta pandemia. O sea que la ciencia, lo máximo que ha desarrollado, no ha servido para contener, para detener o para buscar el antídoto, la cura, lo que va a superar a esta pandemia y a este virus del COVID. En otras palabras, hasta ahora que nosotros seguíamos pensando de que la ciencia matemática, física, química, la tecnología y todo el desarrollo científico industrial estaba al servicio de aumentar la tasa de ganancia y no estaba al servicio de proteger la vida. ¿Esto qué implica? Que la ciencia, hay varias teorías que plantean esto, se especializó, particularizó la investigación científica en cómo desarrollar el tema de los antibióticos para que los pollos en 21 días tengan 2 kilos, para que los cerdos en 30 días tengan X cantidad de kilos, para que la comunicación llegue a cualquier parte del mundo, pero no para transmitir la paz, la felicidad, la realización y la buena vecindad, sino que para colonizar mercados y así acumular más riqueza. En otras palabras, entonces, la ciencia y la tecnología se le dio un objetivo mercantilista de aumentar la tasa de ganancia y se descuidó el tema de proteger la vida. Se descuidó cómo es que la manipulación genética a través de los transgénicos, cómo es que el consumo de comida chatarra, cuáles van a ser sus consecuencias con la naturaleza y con el mismo cuerpo del ser humano y con el mismo fortalecimiento de su sistema inmunológico o las defensas. Eso no se lo quiso investigar o no les interesa investigar eso porque otros son sus objetivos. Entonces hoy está en crisis también la ciencia y la tecnología. Por eso que decimos queremos una nueva normalidad y eso implicaría una nueva ciencia, una nueva investigación con un contenido que permita proteger la vida integral, que es lo que vamos a plantear más adelante. Continuando también, nuestra queridísima y a la cual nosotros representamos militantemente, comprometidos, alma, vida y corazón, se mercantilizó la educación. Y ahí nos llega a nuestra cancha, nos llega a nuestra responsabilidad, a todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a formar la personalidad de los niños y los adolescentes. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con el sistema educativo? Se supone que el sistema educativo debe desarrollar las potencialidades del ser humano, de los niños, de los adolescentes. En nuestro caso, desde el punto de vista psicológico, debemos desarrollar la potencialidad de la vocación, de lo que más le gusta hacer a los niños, a los adolescentes, y no quitarle esa vocación. Entonces, lo que ha hecho hoy el sistema educativo en general ha sido de que aquí la carrera que van a estudiar, el trabajo que va a buscar los jóvenes, los adolescentes y las personas en general va a ser un trabajo que me dé rédito económico, que me rinda la tasa de ganancia, y la profesión que yo voy a elegir va a estar también en ese marco. Incluso a veces nuestras relaciones sociales voy a tener contacto con gente que tenga espacio para generar ese tipo de riqueza. Entonces, esa es la concepción desde el punto de vista de nuestro criterio, es la vieja normalidad que nos ha llevado a la situación del virus. Pero este virus que ha puesto en riesgo y está en crisis ahorita la cultura humana, la educación, la ciencia y la tecnología, nos está convocando, nos está interpelando a construir una nueva realidad. Y ahí es lo que vamos a ir esta segunda parte, y yo creo que un tiempito más y terminamos. Lo más importante empieza entonces a partir de hoy. Hasta ahora ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la salida? Si nosotros hemos planteado el diagnóstico, que no es un descubrimiento del profesor Saúl Azcárraga, sino que hay muchísima gente que está trabajando en esto y nosotros hemos sistematizado lo mejor de ello. Entonces, la posible nueva normalidad, por ejemplo, en Santa Cruz no se llama vamos a flexibilizar la cuarentena, es la nueva normalidad. Entonces, hoy, cuando planteamos la nueva normalidad, se está planteando
una posible salida, porque ahorita se está construyendo, los científicos, los técnicos, los educadores y el mundo entero está pensando, está rebanando el cerebro, buscando por todos lados cómo construir esa nueva normalidad que nos permita proteger la vida. Entonces, y sobre todo, superar las pandemias, porque se dice, si hay un virus como el COVID, entonces existe la posibilidad de que hayan varios virus que estén por ahí todavía fuera de contacto y en cualquier momento van a entrar en el proceso de contagio y en el proceso de divulgación y podemos entrar a otra vez repetir este círculo que hoy ha paralizado el mundo. Entonces, esa nueva normalidad, ¿cómo lo planteamos? ¿Y cómo lo plantean la gente que está asumiendo esto? Tenemos que plantear una nueva cultura, una nueva educación. Ahora, esta nueva cultura, esta nueva educación, estos nuevos hábitos, estos nuevos valores, esta nueva personalidad, ¿cuál debe ser su elemento principal? Lo que hoy están haciendo todos los gobiernos y esperemos que no lo dejen de hacer. Y lo que hoy deberíamos hacer todos, cada uno de nosotros, porque hoy nos cuesta colocarnos un barbijo. Hoy nos cuesta lavarnos las manos, cuidarnos para proteger nuestra propia vida y eso es el resultado de un estilo de educación, de un estilo de cultura que nos ha llevado a este tipo de situación. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento central? Hoy tenemos que cambiar, ya no tiene que ser la tasa de ganancia, sino que tiene que ser lo que hoy se está haciendo y están en primera línea los médicos, los policías, las autoridades, los grandes científicos. Hoy el elemento prioritario tiene que ser la vida integral, porque si solamente nos quedamos como hoy, no, vamos a proteger al ser humano. Para eso vamos a utilizar barbijo, vamos a lavarnos las manos, no vamos a tener este tipo de contactos, va a haber una distancia social y tenemos que manejar todo un protocolo de bioseguridad. Entonces, esa es la protección de la vida del ser humano que está excelente, está bienísimo, pero resulta de que este virus no viene necesariamente solo del ser humano. Este virus es un virus que viene de la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque ha habido una intromisión en la fauna silvestre irracional, desmedida, y que ha generado este tipo de situación. Entonces, hoy, la nueva escala de valores que hoy se discute a nivel mundial es de que la economía, la tecnología y la ciencia tienen que estar al servicio de la protección de la vida integral, de la naturaleza, del planeta y, por supuesto, del ser humano. O salvamos a la naturaleza, o salvamos a la vida integral, o no vamos a poder salvar a la vida del ser humano. Entonces, ese es el primer desafío que debe articular a nuestro proceso educativo, a nuestro proceso de enseñanza. Hoy los profesores estamos locos cómo desarrollar nuestra actividad educativa desde el punto de vista del mundo virtual, de las redes virtuales y de todo lo que es el trabajo en Internet. Ese es un componente importantísimo, pero lo que tiene que circular en la educación virtual tienen que ser estos valores y estos principios de proteger la vida, proteger la salud, y tenemos que adecuar toda nuestra actividad educativa referente a eso. Un segundo componente, una segunda respuesta para ir avanzando y discutiendo sobre la nueva normalidad es cuál debe ser nuestra relación del ser humano con la naturaleza. Entonces no podemos seguir manteniendo la misma relación de sacarle todo a la naturaleza y después no poder controlar las consecuencias que genera esa explotación extrema de los recursos naturales, de los recursos hídricos y de todo lo que nos ofrece el medio ambiente. Entonces, la relación de la sociedad, de la cultura humana con la naturaleza tiene que ser una relación, en primera instancia, de protección de la naturaleza, de valoración de la naturaleza y de aprender a respetar y a convivir con la naturaleza. Y a eso le llamamos nosotros el naturalismo. Entonces, ¿qué es el naturalismo? Es el reencuentro a través del hilo de la vida, de la salud, de la alimentación con la naturaleza. ¿Cómo yo debo tomar solo lo necesario de la naturaleza y no extralimitar la explotación de los bosques, del agua dulce y de todo lo que nos ofrece la naturaleza integral? Entonces a eso le vamos a llamar, que le podemos colocar la nueva relación con la naturaleza. En mi caso yo sugiero que se llame el naturalismo. Ahora, ese naturalismo también tiene que tener una complementariedad con lo que le llamamos nosotros el humanismo integral. Entonces, si nuestra relación con la naturaleza va a ser
para proteger el hilo conductor de la vida que nace en la naturaleza, se desarrolla en la naturaleza y su fin es la naturaleza. Entonces, ese mismo ejercicio tenemos que desarrollar dentro de las relaciones sociales, institucionales y de los estados entre la sociedad. Y a eso le vamos a llamar el humanismo integral de vida. No el humanismo de acumulación de riqueza, no el humanismo de aumentar la tasa de ganancia, sino que la relación social de nosotros ahora tiene que partir para proteger la vida, para proteger la salud, y desde ahí tenemos que desarrollar nuevos hábitos, nuevos valores, nuevos principios y la nueva personalidad del niño, del adolescente y de las instituciones y de los estados. Un tercer componente es la nueva producción y el nuevo consumo de la alimentación. Entonces, nuestra alimentación ya no tiene que estar destinada al consumismo. Tenemos que consumir tanta cantidad de carne, de res, de cerdo, de pollo, y tenemos que copar ese mercado productivo a través de un mercado de consumidores. Entonces, hoy se tiene que empezar a cambiar, a transformar nuestro sistema de alimentación. Y ese sistema de alimentación tiene que ser para reponer los nutrientes y las energías que se han gastado. No puede ser comer por comer, y hoy con la comida chatarra eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, lo que se tiene que plantear es una alimentación nutritiva para reponer las energías que hemos perdido, tanto intelectuales, espirituales y físicas, durante el día. Y además esa alimentación no solo va a reponer energía, sino que tiene que potenciar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa nuestra defensa? Hoy no existe un medicamento, una vacuna, un antibiótico que pueda parar al virus del COVID. ¿Por qué? Porque hemos debilitado nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, y nos ha llevado a esta situación. Entonces es importantísimo cambiar nuestra cultura educativa de alimentación saludable y nutritiva, que ya se plantea en el modelo educativo que hoy está vigente y que no lo hemos llevado a la práctica, pero hoy el virus nos interpela de manera contundente. Ya no es cuestión de que es una opción la alimentación nutritiva y saludable, es una opción el respeto a la naturaleza. Hoy es una necesidad si queremos seguir viviendo. Ya no es que esa es una teoría política, esa es una teoría filosófica, es una teoría educativa. No, por el momento es una necesidad de vida o vida, no hay otra. Entonces, el cuarto componente viene a ser la ciencia de la salud, que ya lo hemos planteado. Esa ciencia de la salud, ahora, si antes no era rentable, no aumentaba la tasa de ganancia con el tema de invertir en la salud pública, hoy tenemos que desarrollar una salud que sea preventiva, una salud que proteja la vida integral, una salud que establezca un sistema de alimentación saludable y que permita ahorrar recursos incluso para evitar enfermedades como nosotros hoy tenemos, ¿no? Si se consume tanta azúcar, tanta Coca-Cola, es por la glucosa, y eso genera la diabetes. Mucho tipo de alimentación chatarra genera los cánceres digestivos, y ni qué decir de la obesidad y otras enfermedades. Se dice de las 10 enfermedades que son que tienen el índice más alto de muerte a nivel mundial, 5 de esas enfermedades son por nuestra mala alimentación, son por el consumo de estos alimentos de producción agroindustrial a gran escala. Y para terminar con esta posible nueva normalidad, tenemos la cultura educativa. Y esta cultura educativa que se plantea para el debate, para la discusión, esta cultura educativa, miren, si nosotros queremos salir de esta vieja normalidad, o de esta normalidad, o de este sentido educativo y cultural que nos ha llevado al tema de la crisis planetaria con el COVID, no tenemos otro camino que ser críticos. Algo hemos estado haciendo mal. Y cuando digo hemos estado haciendo mal, no solamente el sistema educativo, sino que toda la estructura de la cadena cultural, productiva, económica, científica y tecnológica que tiene el mundo. Y eso que hemos estado haciendo mal tenemos que identificarlo y corregirlo. Y eso es complejo, es difícil. Hasta se puede decir heroico. Vamos a tardar en salir de esta pandemia, pero con la voluntad y la fuerza de la educación, de la cultura humana, tenemos que apostar a ser críticos y creativos, y solo así
vamos a encontrar esas contradicciones que hasta ahora se han dado y vamos a empezar a construir la nueva realidad, la nueva educación, el nuevo profe, el nuevo alumno y la nueva personalidad que nos va a permitir construir un mundo más saludable, más integral, más justo, más equitativo y más feliz. Entrando a la última parte, para no hacerlo largo, no sé cómo está con mi tiempo, licenciado Wilfredo. Tenemos, ¿cuáles son los componentes de esa nueva educación que nosotros le llamamos naturalista, humanista, integral y crítica? Nosotros simplemente para no comprometer con palabras, con conceptos, planteamos la nueva educación. Aparte de utilizar la educación virtual, ¿qué contenido vamos a dar dentro de esa educación virtual? Porque pareciera el objetivo ahorita para Bolivia, para Santa Cruz, es cómo terminar el año a través de una educación virtual. Eso es una partecita de la problemática social, pero la parte más grandota, la parte más importante es cuál debe ser el contenido de la educación que tenemos que desarrollar a partir de hoy los profesores, la familia, las instituciones y toda la estructura social que hace educación y cultura. Entonces, lo primero que se plantea es la personalidad crítica creadora de la nueva realidad. Y cuando hablamos nosotros de esa personalidad crítica, no estamos diciendo que vamos a formar, como decía la ley 1565, la ley anterior a esta ley Avelino Signani, de que el estudiante va a ser crítico, va a ser innovador, va a ser agente de cambio. Aquí todos somos estudiantes y todos somos profes, porque se trata de una transformación social general. Entonces, a partir de hoy, la postura del sujeto, del nuevo hombre, de la nueva mujer, del nuevo niño, del nuevo padre de familia, del nuevo ciudadano, del nuevo gobernante, del nuevo médico, del nuevo científico, es revisar todas las contradicciones y todos los problemas que nos han llevado a tener un sistema generador de virus tan letales que ha roto el sistema inmunológico del ser humano. Entonces, la personalidad crítica es para todos. Ahora, una vez con esta personalidad crítica que tiene que revisarlo todo, cómo hemos estado haciendo ciencia, cómo hemos estado haciendo pedagogía, cómo hemos estado desarrollando la matemática, la física, la química, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Entonces, y cuando encontremos esos errores, encontremos esas contradicciones, tenemos que plantear un nuevo proceso para generar alimento, un nuevo proceso para relacionarnos con la naturaleza, un nuevo proceso para desarrollar valores humanos que permitan proteger la vida individual y colectiva de todos. Entonces, el primer desafío es, como dice así, el paradigma sociocrítico, como dice Paulo Freire y todos los pedagogos que han desarrollado una pedagogía sociocrítica de interpelación, de transformación. Hoy se necesita beber de esas aguas para empezar a desarrollar nuestro trabajo educativo de manera crítica, sin tener miedo. Porque el miedo más grande es perder la vida integral y perder nuestra vida, y mientras tengamos vida tenemos que luchar. Si eso va a implicar sacrificio, si eso va a implicar sufrimiento, si eso va a implicar tener ciertas condiciones que nos permitan cambiar nuestra relación con nuestra naturaleza y cambiar con nosotros para proteger la vida, vale la pena. Un segundo componente de esta nueva educación, de esta nueva cultura que tenemos que desarrollar desde el aula, viene a ser vamos a priorizar la línea crítica y la línea creadora en todos. En este caso, esta relación de los profes con nuestros estudiantes, desde inicial hasta secundaria. El segundo componente que tiene que tener esta nueva educación es, ya no podemos educar para que sea el mejor alumno, para que sea el abanderado, para que entre a una carrera que genere recursos económicos en la universidad y cuando sea profesional. Ya no podemos educar para tener 2, 3 casas y un full trabajo, un full sueldazo. Hoy tenemos que educar para que todo ser humano tiene su actividad preferida, tiene su talento, tiene su razón de ser. Y esa actividad preferida, la música, el deporte, el teatro, la ciencia, la filosofía, la matemática, lo que sea la actividad preferida desde la familia, como lo plantea la educación primaria comunitaria vocacional, tiene que ser para potenciar la vocación. ¿Y por qué planteamos potenciar la vocación? Potenciar su talento, potenciar su actividad preferida, porque esa es la mejor riqueza. Ya no hay la riqueza de que yo voy a ser un profesional que va a ganar $5,000, $10,000, $20,000 mensuales, porque ya el planeta
la naturaleza se agotó. Si seguimos ese ritmo de que todos vamos a tener aire acondicionado, de que todos vamos a tener una full movilidad, de que todos vamos a tener nuestra full casa y nuestra hacienda a las orillas de la ciudad, ese sistema de vida es lo que nos ha llevado a esto y tenemos que recuperarlo. Entonces, hoy, ¿cuál va a ser la nueva riqueza? La nueva riqueza va a ser practicar lo que a mí me gusta. Eso debe ser mi actividad preferida. Eso debe convertirse en mi profesión, en mi trabajo, en mi realización y en mi familia. Entonces, ahí está la riqueza y hay mucha gente que hoy ya lo practica, se apasiona por lo que le gusta hacer, lo convirtió en su profesión, lo convirtió en su razón de ser. Ese es el segundo componente de la nueva educación. O sea, hay esperanza, hay oportunidad, hay posibilidad de seguir siendo feliz, de seguir luchando y de seguir trabajando. No todo es el dinero. El tercer componente que plantea la nueva educación es priorizar y afirmar la protección y el desarrollo de la vida. De nada sirve ser crítico y creador de la nueva realidad. De nada sirve tener una vocación de pintor, de filósofo, de matemático, de cientista, de biólogo, si es que la vida sigue en riesgo. Por lo tanto, con mi actividad preferida, con mi postura crítica, aparte de realizarme en la actividad que tanto me gusta hacer, yo con mi actividad preferida, con música, con matemática, con física, con química, con lenguaje, con sociales y con toda la ciencia, tengo que apuntar al objetivo primordial, al hilo conductor, desde que yo defino mi objetivo, mi contenido, mi metodología, es el de proteger la vida, es el de proteger la salud, porque hoy, por lo menos, en esta nueva generación que va a durar muchos años, esa va a ser la tendencia y es la necesidad, no es ya una opción, es una necesidad vital que todos tenemos que asumirlo. El cuarto componente de esta nueva educación que tiene su plano curricular, su plano metodológico, su plano de contenido, es priorizar y afirmar la producción y consumo de alimentos nutritivos y saludables. Nosotros sabemos que en nuestras unidades educativas, en los kioscos, en las ventas, más del 90 y tantos % es alimentación chatarra, es alimentación industrial, súper elaborada y ya no tiene los mínimos nutrientes. Ellos han sacado el compuesto químico del sabor de la naranja, pero no tienen nada de los nutrientes de una naranja producida de manera ecológica o de manera saludable. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? De que si nosotros queremos seguir practicando nuestra postura crítica y creadora, si nosotros queremos seguir practicando nuestra actividad preferida, si nosotros queremos seguir protegiendo nuestra vida, eso se complementa con una salud, con una alimentación, con una nutrición que permita fortalecer nuestro sistema inmunológico para seguir practicando mi actividad preferida, para seguir teniendo una postura crítica y buscándole razón a seguir viviendo y seguir luchando. Y nuestro quinto componente es priorizar y afirmar la naturaleza social y solidaria de amor al prójimo. ¿Qué significa eso? De que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, el niño, somos seres sociales. O sea, necesitamos de los demás para amar, hasta para pelear, para realizarnos, para casarnos, para tener... El ser humano, por naturaleza, por constitución, es un ser social y nunca debe abandonar eso. Así como yo busco tener una actitud crítica, así como yo busco tener mi actividad preferida, mi vocación que me va a permitir realizar, también los demás necesitan eso. Por lo tanto, tenemos que complementarnos con nuestros talentos, con nuestra postura crítica. No podemos ser el ser humano explotador del otro ser humano. Hoy se ha demostrado, los grandes poderes económicos, las grandes familias, las personas más ricas del mundo son vulnerables también al virus. Por lo tanto, si algún día, y esperemos que sea lo más pronto posible, se encuentra la vacuna, se encuentra el compuesto químico que va a inmunizar nuestra defensa, eso tiene que ser de la humanidad, de la cultura, del ser humano. Y tenemos que crear fondos
a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel departamental, porque esta tiene que ser una política global y al mismo tiempo también local, porque así tenemos que construir la nueva realidad. Entonces, el ser humano en esencia es solidario y hoy se está viendo eso, las ollas comunes, las donaciones de todos los lados. Entonces, hoy ya lo estamos empezando a practicar y ese es un componente central. Entonces, ¿quién va a ser el mejor estudiante de primaria, de inicial y de la universidad? El mejor estudiante no solo es aquel que domina la ciencia, teóricamente, sino que es el mejor compañero que ayuda a resolver los problemas del curso. Es el mejor compañero que ayuda a sus demás compañeros de curso. Entonces, es aquel que es más buena gente. Entonces, ese es el nuevo componente de lo que viene a ser la cultura educativa, la nueva cultura educativa. Y el último, para no hacerlo largo, creo que lo he hecho muy largo, el último es que se debe priorizar y afirmar el cambio y la reorientación de los contenidos de la ciencia en los procesos de enseñanza de todo el sistema cultural de las universidades y en el caso nuestro del colegio. Entonces, esta ya es el último componente de que llegó el momento de revisar los contenidos. Si decimos que vamos a ser unos profes críticos, unos estudiantes críticos, una sociedad crítica, hay que revisar todo el plan de los contenidos curriculares que tiene cada una de nuestras materias de inicial, primaria y secundaria. Y hay que reorientar esos contenidos, porque hay contenidos científicos que son un aporte a la cultura humana. Hay que reorientarlos para replantear esta nueva normalidad, esta nueva vida. Eso implica que hay que trabajar. Por más que digan, de recién nomás hemos hecho los diseños curriculares y especialmente para la editorial ACTI, hay que trabajar en una nueva categoría de contenidos, hay que seleccionar la categoría de contenidos científicos que teníamos y reorientar el enfoque, reorientar el objetivo para apuntar a esto. En otras palabras, entonces tiene que haber una transformación curricular de todo el sistema educativo. Yo me imagino, por ejemplo, que hoy la materia de ciencias naturales tiene que ser la materia que concretice lo que todas las demás ciencias van a trabajar. En el caso mío, la materia de filosofía y psicología también se presta. Hay que hacer toda una transformación de los contenidos y ni qué decir de la materia de sociales, todas las materias. Si lo relacionamos como planteaba el anterior modelo, decía, no, el currículum tiene que ser interdisciplinario. En este caso tiene que ser interdisciplinario para resolver el problema integral de la protección de la vida. Y al mismo tiempo tiene que ser disciplinario para profundizar en aquellas ciencias, en aquellas áreas que aportan de manera más directa a resolver y a crear la nueva realidad. No sé si lo he hecho largo, licenciado Wilfredo, pero éxito sería, como decimos los vallegrandinos. Profesor Saúl, excelente temática que nos ha traído hoy día. Colegas, aquí tenemos al profesor Saúl. Tienen la palabra ustedes. Sí, habilitemos nuestro micrófono. Muy bien, muchas gracias, licenciado Saúl. No sé si los demás comparten mi duda. Para poder concretizar lo que usted nos acaba de hacer un análisis, porque nos ha hecho un análisis en función a todo lo que está sucediendo con datos estadísticos, tendría que empezarse rediseñando la malla curricular desde el currículo base, donde quizás la línea de acción tendría que ser los valores y el cuidado del medio ambiente. ¿A eso podríamos llegar como conclusión? Pregunto. No, exactamente, usted está en la línea, usted está en el enfoque. No solo hay que transformar el diseño curricular base, hay que crear la nueva realidad integral, y en ese marco de crear la nueva realidad integral, que son las instituciones, que son los estados, que es la salud, la ciencia, nosotros como educadores tenemos que revisar a detalle, a ver cuál es el enfoque que hemos estado desarrollando en la práctica, porque resulta que los diseños curriculares en la teoría medio parecen bonitos, medio parecen con buena intención, con buena fe, pero ahora tenemos que relacionar lo que dice el diseño curricular teóricamente y lo que hemos estado haciendo en el aula, lo que hemos estado haciendo ahí al ladito del aula, en el barrio y en la comunidad, porque hoy el virus no es, o la crisis que hoy tenemos planetaria, universal, no es solo teórica, es sobre todo en la práctica concreta y en el sentido común. Entonces, por lo tanto, desde ahora hay que prepararse. Todos los profesores
Hasta fin de año trataremos de llevar hacia adelante la educación virtual, la educación a distancia, pero tenemos que prepararnos para febrero. Cada profesor... ¿Usted estaría hablando otra vez de un PSP, de ir a la práctica, o totalmente otra línea? ¿Quiénes serían los actores responsables de poder rediseñar o estructurar estos lineamientos de los contenidos de la parte práctica, cuando usted dice la práctica, o quizás sea otro momento de diálogo, quizás un poquito de debate, porque a todos los colegas maestros les ha parecido una temática muy interesante, una propuesta muy interesante, pero me voy yo como maestra y digo, yo como profesora, que me veo afectada tanto en lo virtual, me veo afectada porque no estoy con mis estudiantes, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O tengo que esperar que desde el ministerio me llegue el currículum base y tengo que ser operativa desde un plan de contingencia, desde un PSP? ¿Cuál sería más concretamente nuestra acción de nosotros como actores participantes hacia una humanización, como usted dice, de los valores y del medio ambiente? ¿Cómo tendríamos que reaccionar? No, de manera puntual, por ejemplo, cada profesor, por ejemplo, usted de matemática, yo de filosofía, desde ya, ahorita ya no podemos dar la misma cantidad de contenidos que dábamos cuando estábamos en la clase, entre comillas, normales, ni tampoco con el mismo enfoque que era netamente teórico nomás, ¿no? Sino que ahora tenemos que hacer énfasis en seleccionar esos contenidos que tengan relación directa con la vocación de los estudiantes, con la protección del medio ambiente, con la protección de la salud integral del planeta, del ser humano, y con el tema de la alimentación saludable e integral. Y a partir de ahí, si es que esos contenidos no se adecuan, yo tengo que adecuarlos. ¿Y ahí qué implica? Que todos los profes de filosofía tenemos que juntarnos por iniciativa propia y empezar a construir, empezar a dialogar y empezar a debatir para cosa de que para el año, en febrero, ya tengamos nuestra propuesta. Entonces, los especialistas, que son los profesores, junto con el Estado, que es el Ministerio de Educación, junto con las instituciones educativas y culturales, tenemos que encontrarnos, porque la vida es de todos. Ahora ya no es la vida de los profes nomás, ¿no? Entonces la vida de todos. Entonces llegó el momento del trabajo creativo, heroico y duro. Aquí no hay opción de echarse, como dicen, panza arriba, esperar que llegue el sueldo y que llegue la vacuna. No, no, no. La vacuna va a resolver, y ojalá que llegue, y rezamos para que llegue, va a resolver el problema de este virus. Pero este virus es el resultado de una cultura de generación de virus. Entonces, cuidado que de aquí 1 año, 2 años aparezca y otra vez nos encuentre como hoy nos ha encontrado. Entonces, hay que prepararse para eso. Por eso es que los grandes investigadores del mundo dicen, ya el mundo no va a ser como antes. Hay que crear un nuevo mundo y eso es complejo, pero con la voluntad de todos nosotros creo que vamos a avanzar. Muchas gracias, licenciado Saúl. Se ve que quedan pendientes muchos temas, por ejemplo, cuál es nuestro accionar como maestros nosotros, cómo tendríamos que actuar o lanzar ciertas propuestas quizás desde acá, porque ya se nos está viniendo el tema de un cronograma, pero no estos cambios profundos que usted propone. Eso sería todo. Gracias, licenciado Wilfredo. Este es un espacio, colegas, para compartir opiniones, experiencias. Hacemos llegar un saludo cordial al profesor Henry Fernández de Chuquisaca, nos está siguiendo, de Villa Serrano. También al profesor Renzo Salazar, que nos sigue también desde Tarija. Sí, hola, me gustaría hablar. Sí, profesor Renzo. Muy buenas tardes, gracias, un saludo desde Tarija. Yo comparto plenamente lo que ha expuesto el licenciado. Creo que la educación de un tiempo a esta parte se ha politizado y a mí me gusta el término de que tenemos que hacer una educación humanizante y sobre todo cuidando los valores y los ciclos ambientales. Creo que no estamos tan lejos de entrar a esa realidad, a ese tipo de educación, porque el tema del COVID-19 nos está enseñando a que todos tengamos que ser mucho más humanos, tengamos que ser mucho más solidarios, lo que antes no éramos, ¿no? Antes de este fenómeno social. Y eso está, pues, coincido yo, está en nosotros los maestros cambiar la estructura plena de la sociedad. Todo va a depender de cómo nosotros accionemos la educación para el beneficio de la misma naturaleza.
no para el beneficio de un gobierno o pretender politizarla como se ha hecho hasta ahora. No solamente en Bolivia, sino en muchos países del mundo, la educación desgraciadamente se ha politizado y no se ha centrado en el lado humano. Y lo que rescato del disertante es eso, que tenemos que empezar a educar para humanizarnos y armonizarnos con el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, profesor Renzo. Saludos a los colegas de Tarija. Había una colega, sí, profesora. Quiero participar. Yo agradezco al licenciado Saúl, su ponencia maravillosamente ha estado. Gracias, me ha iluminado muchísimo. Yo me quedo con esto de que todo profesor tenemos que revisarnos nuestro accionar, cómo ha sido nuestro accionar en el aula, para que desde ahí nosotros podamos transformar, podamos reparar lo que no ha estado bien, lo que no ha llevado al estudiante a su formación integral, que todo lo que veamos, pero desde esa honestidad, ¿no? Sin tapar nada, sino con la crudeza de la revisión, para poder cambiar, porque si no, no podemos cambiar, siempre vamos a estar con lo mismo. Eso es muy importante. Y lo que decía también, es importante resaltar que la educación tiene que ser humanista, como lo ha dicho el licenciado de Tarija, porque tenemos que educar a la personalidad, que el estudiante sea crítico, sea una persona que discierna, que sepa construir sus propios conocimientos. Y eso yo, de verdad, lo tengo en mi corazón, y yo pido que siempre lo tenga presente en todo mi accionar y sobre todo en esto lo que se queda como tarea, ¿no? Revisar no solamente lo que ya está, ¿no? Sino también la vida, y que la vida de uno lleve a fortalecer la vida de los otros, y eso es la solidaridad también. Gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Colegas, muchas gracias, profesor Saúl, por compartir su tiempo, su experiencia con nosotros. Seguro que estamos de que en otra oportunidad nos traerá otra temática, profesor. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el canal que nos han abierto. Con seguridad estamos a la disposición. Yo lo conozco a usted, muy inquieto, muy emprendedor, así que solo esto es un inicio. Después hay que hablar sobre cosas más concretas referente al diseño curricular, referente a la naturaleza que tiene que tener cada uno de estos diseños, y sobre todo la participación amplia de los padres de familia y de todos los actores educativos, porque si no, ningún proyecto, por más bueno que sea, si no tiene raíces en los actores educativos, vamos a terminar siempre a medias como hasta ahora. Yo saludar y agradecer a todo su equipo, y si ha habido alguna situación que lo hicimos muy largo, mil disculpas. La próxima tendremos mayor cuidado. Muchas gracias, profesor. Que le vaya bien. Bien, Lisette, ¿qué tenemos ahora? Muchísimas gracias. Ingresamos al sector social y queremos hacerles llegar unas sinceras felicitaciones a los siguientes profesores. Saludamos a la profesora Verónica Escobar, mis felicidades. Y al profesor Alfred Vázquez Moscoso. Felicidades, profe. A la profe Elsa Tusco Chambi, un saludo a la distancia. Y mis felicidades a todos los profesores de esta semana. Ellos son los que han cumplido esta semana. Colegas, háganos llegar su lista para que podamos hacer llegar nuestras felicitaciones por este medio. Muchas felicidades, colegas. También vamos a entrar a otro espacio informativo que tenemos, Lisette, a continuación. Como usted le dijo, el espacio informativo, Licendelia, ¿qué nos tiene usted de información? Muchas gracias, Lisette. Como todos saben, diariamente se les pasa el ¿Sabías qué? El ¿Sabías qué? Tiene como intención estar siempre al día con lo que sucede. Hoy compartíamos de que al inicio de la gestión escolar en Alemania a los niños se les daba, incluso a los jóvenes, un cono
un cono lleno de material o útiles. Ese cono, ¿quién lo daba? Lo daba el gobierno. Entonces el gobierno envía a cada unidad educativa y la maestra se encarga de dar a los estudiantes para que ellos se sientan motivados desde el primer día de clase. Es lo que hoy enviamos. Y como información, quizás que todos lo saben, pero es muy importante, ya tenemos nuestro cronograma académico emanado desde el ministerio, donde lastimosamente no está pensado en los contenidos que acabamos de conversar con el licenciado Saúl, sino está centralizado en fechas, simplemente en fechas que tenemos que cumplir, y es un poquito lo que nos incomoda porque el tema de evaluación y todo eso, pero ya lo tenemos el cronograma. Como un adelanto, como un rumor, pero más adelante seguramente se va a concretizar. En esta gestión es más que seguro que se va a pagar también el Juancito Pinto, y nosotros como maestros tenemos que estar al pendiente. Entonces, si alguien nos pregunta, sí, más seguro que sí se va a cancelar el Juancito Pinto en las unidades educativas. Más adelante el ministerio sacará aquello, pero sabemos que sí. Y algo que nos interesa a todos, a mí también personalmente, ¿qué hay de los exámenes de ascenso? Estamos algunos estudiando, otros quizás contando nuestras boletas y si vamos a ascender directamente a los que nos toca. Pues no hay nada concreto todavía, pero lamentablemente, posiblemente nos indicaban a algunas fuentes que tenemos de que en esta gestión no, porque no están trabajando de manera normal, pero en la próxima gestión más seguro que sí. Aunque tenemos la esperanza todavía de que sí pueda darse aquello. El día viernes 31 tenemos a una técnica de un distrito educativo que nos va a compartir todo sobre el escalafón. Eso es muy importante, porque algunos no sabemos si ya tenemos los meses, nos faltan los meses, hice provincia, ya me toca la cuarta categoría, la tercera, la segunda, me falta una boleta, ¿dónde voy a sacar mis años de servicio? Eso lo tenemos el viernes 31. Pero para este viernes 17 tenemos la presencia de una conocida licenciada, que muchos la conocen, la licenciada Lascano, Jacinta Lascano. Ella nos va a hablar de las metodologías en entornos virtuales. Nosotros, como esto nos ha venido de repente, enviamos contenidos, recibimos los contenidos, evaluamos, pero ¿cuáles serían las metodologías más pertinentes para realizar este trabajo a través de las diferentes plataformas y de la plataforma ActiAula? Vamos a tener el viernes 17 la presencia de la licenciada Jacinta Lascano con esa temática. Eso es todo, Lisset, gracias. Gracias, licenciada. También invitamos al ingeniero Diego para que nos muestre acerca de las actualizaciones que tenemos en la plataforma ActiAulas. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Lisset. En esta ocasión ya hemos sacado una actualización que vendría a ser para la visualización de los libros que vendrían a ser en formato digital. Voy a compartir en mi pantalla. El enlace ya se ha estado compartiendo a través de los grupos de WhatsApp para la descarga, y también está en la página de YouTube el tutorial, que vamos a hacer exactamente lo que se vio en el tutorial aquí en esta sesión, ¿no? Primeramente tenemos el enlace que es solamente pegarlo en el navegador y nos envía una carpeta en Google Drive, la cual contiene dos archivos. Uno es de 90 megas, que solo es en el caso de que no llegase a funcionar en su máquina, pero por lo general debería funcionar, así que solo necesitan la versión de 23 megas. Al momento de descargar este pequeño archivo comprimido, de descargar, nos va a dar dos archivos que vendrían a ser los siguientes. El Actilibros, que lo único que hace es pedirme un momento. Ya. Lo que me hace es pedir dos cosas: el heredado, el carnet de identidad y contraseña. Algunos profesores han estado un poco confundidos con el tema de que qué es lo que tengo que ingresar, qué debo ingresar para poder ver los libros. En realidad esto es una herramienta que complementa lo que vendría a ser ActiAulas. Entonces lo que tienen que utilizar es el usuario que utilizó para registrarse en ActiAulas, o sea, es decir, en ActiAulas Maestro. Entonces yo como maestro ingreso el código con el que me registré y ya tengo todos los libros aquí a disposición. Es decir, tengo artes plásticas, biología, inglés, física, literatura, matemática,
químicas, sociales y valores. Tengo todos los libros a disposición. Es decir, yo en este momento vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de visualizar artes plásticas cuarto. Entonces lo que va a pasar es abrirse una pequeña ventana aquí que tiene estas opciones. Aquí vienen todos los temas que están en el libro de artes plásticas cuarto. Tengo la opción de cargar tema, la opción de alejar, acercar, anterior y siguiente, que anterior y siguiente es para avanzar a las páginas, y alejar y acercar es para que se pueda visualizar mejor lo que es la imagen del libro. Entonces también cargar tema me permite cargar el tema que yo quiero seleccionar. En este caso, por ejemplo, veremos el tema del retrato y autorretrato. Selecciono el tema y le doy cargar tema. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces dependiendo de su velocidad de internet, va a demorar un poco, es normal eso. Entonces aquí ya tengo la imagen cargada, como ven, ahí está, puedo visualizar cómodamente todo el contenido y paso a la siguiente página. Como les repito, dependiendo de la velocidad del internet, es la velocidad en la cual se van a visualizar los temas, ¿no? Paso a la siguiente página y ahí voy. Sigo a la siguiente página y ahí tengo todo el contenido. Es decir, incluso si por alguna razón no veo bien, puedo acercar más incluso ahí para poder visualizar mejor el tema. Entonces puedo alejar también, tengo la opción de alejar. Puedo cambiar a otro tema, selecciono por ejemplo en este caso el cartel, equilibrio formal e informal. Perfecto, selecciono el tema, le doy cargar tema y va, dependiendo de la velocidad del internet, cabe recalcar es la velocidad con la que se va a cargar el tema. Entonces, acabo de presionar cargar tema. En este momento demora un poco por la velocidad del internet. Ahí está el tema. Entonces yo tengo aquí la opción de acercar para poder visualizar mejor o alejar. Para mí puedo, como volviendo a repetir, pasar a la siguiente página. Dependiendo de la velocidad de internet puede demorar un poco. Nos han llegado algunos comentarios que los profesores se han exasperado un poco porque está demorando, es dependiente de la velocidad del internet, porque la imagen tiene que descargarse. Igual de esa forma puedo ingresar a cualquier libro. Por ejemplo, en este caso de física, voy a cargar el tema simplemente. Dependiendo de la velocidad va a demorar en cargar. Ahí está. En este caso la imagen es bastante grande, entonces lo que voy a hacer es alejar. Y ahí tengo el tema. En otras palabras, lo único que necesitan hacer es ingresar con el usuario y contraseña que se registraron en ActiAula. Ese sería, ¿cómo se registran en ActiAulas? Muy fácil, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ingresar a como ya hemos también compartido a través de los grupos de WhatsApp, es maestro.acti.com.bo. Ingreso aquí a la plataforma. Esperemos que cargue. Y aquí abajo tengo la opción, si no estoy registrado, tengo la opción de registrarme. Entonces me registro, ingreso mi nombre, mi apellido, mi número celular, mi código de RDA o en todo caso el número de carnet, en el caso de los profesores que aún no cuentan con su RDA, y su contraseña. Y esos mismos datos son los que van a utilizar para ingresar a ActiLibros, para poder visualizar los libros en formato digital. Si tienen alguna duda o inconveniente, no duden en consultarnos a través de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, Diego. No sé si hay alguna pregunta, duda, colegas, para ya terminar esta sesión. Buenas tardes tengan todos, soy la maestra Nancy Copa. Quisiera saber cuándo va a haber otra reunión, por favor, para apuntarme. Muchas gracias, profesora. Pendiente. Muchas gracias y bienvenido. Nosotros estamos todos los días viernes a partir de las 4 de la tarde, en vivo y directo por Zoom a nivel nacional. Los días miércoles, a partir de las 6 de la tarde, es la retransmisión. O sea, este taller lo vamos a ver el día miércoles, a partir de las 6 en Facebook. Buenas tardes, profe. Una preguntita. Sí, profesor Daniel. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Quisiera preguntarle cómo aplicaríamos los textos en las aulas virtuales de Acti. Solo nos han mostrado la presentación. ¿Cómo lo utilizamos esa partecita? Quisiera saber. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No escuché bien.
Le decía, ¿cómo vamos a aplicar la utilización de esos textos en las aulas virtuales de las plataformas ACTI? Claro, mire, lo que es la plataforma ACTI Aula tiene la sección donde uno crea actividades. En realidad, ActiLibros es un apoyo para el maestro, más que todo, mayormente en los casos de los profesores que no cuentan con su libro ahorita en físico porque lo han dejado en el colegio o se han ido a provincias y no tienen la posibilidad de retornar y otra vez tener su libro en físico. Entonces, lo que es el libro en formato digital es un apoyo para que puedan tener el contenido a la mano. Ya es el profesor, ya es como ve cómo va a interactuar con los estudiantes a través de la plataforma. La plataforma, estamos desarrollando nuevos tutoriales que expliquen paso a paso cómo se trabaja en la plataforma diseñando el contenido, que vendría a ser las imágenes y videos de apoyo, creando las actividades y corrigiendo esas actividades. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias a usted, profesor. Usted siempre no se lo pierde las conferencias, lo veo. Un saludo cordial, profesor Daniel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Bueno, soy maestra del área de física química y la anterior sesión, por ejemplo, vi que dieron una clase bastante interesante del área de artes plásticas. Y mi pregunta va dirigida a ese punto, ¿verdad? Quisiera que tal vez se pudiera conseguir algún facilitador, algún docente, que pudiera tal vez guiarnos o facilitarnos algunas estrategias para mejorar nuestra práctica como maestros. Gracias. No, gracias a usted, profesora, por la sugerencia. Estamos en eso, vamos a gestionar. De seguro que vamos a tener alguna novedad para las próximas semanas. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. No he podido bajar la aplicación para el estudiante. ¿Será tan amable si me pudiera dar una orientación? Claro que sí, Diego. Ya, profe, mire, para los estudiantes ya hemos dado de baja la aplicación. ¿Cuál fue el problema? Es que la aplicación, pese a que estaba aprobada por Google, aún así había problemas con algunos celulares, más que todo celulares de baja gama. Entonces, de Play Store estamos hablando. Sí, de la aplicación de la Play Store. Estamos por darla de baja la aplicación y otro tema era el tema de las actualizaciones. Cuando sacábamos una actualización teníamos que esperar a que sea aprobada inclusive hasta 6 días para que sea aprobada la actualización. Imagínense un problema que surja con un estudiante que no pueda subir una imagen o algo así. Para hacer una actualización teníamos que esperar 6 días. Entonces, la aplicación para Android en la Play Store no, para ahorita lo que es la realidad ahorita que tenemos con la que estamos, que casi todo es muy improvisado, inclusive la normativa y todo. Entonces la plataforma ACTI Aulas está siendo actualizada y mejorada constantemente. Entonces para lanzar una actualización cada 6 días era demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que surgió a raíz de eso? Fue diseñar, liberarlo ya a través de una página web. Para los estudiantes, en realidad ya no se necesita descargar nada. Lo único que necesitan es ingresar a su navegador y escribir aula.acti.com.voz. Es para los estudiantes. Para maestros es maestro.acti.com.bo y para estudiantes es aula.acti.com.bo. Ingresan y tienen exactamente la misma visualización que de un maestro. Tienen la opción de ingresar con su número de carnet o RUDE y su contraseña. Obviamente tienen que registrarse de igual manera. Para eso está aquí la opción de registrarse. Los estudiantes lo que van a hacer es ingresar a este link y venirse a la opción de registrarse y ingresar su nombre, su apellido, el número de carnet o el RUDE y su contraseña. Una vez adentro, la plataforma es bastante intuitiva para poder inscribirse en un aula. No sé si se ha despejado la duda, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, se despejó la duda. Gracias. No, usted, profe Ninham. Muchas gracias. Una consulta, buenas tardes. Buenas tardes, escuchamos. Quería saber, ¿la contraseña se puede obtener mediante el registro? ¿O usted o ACTI nos proporciona? No, la contraseña usted la coloca cuando se registra, es decir, usted coloca su número de RDA
y con y ahí coloca su propia contraseña para la plataforma, es decir, una contraseña totalmente diferente para la plataforma. En realidad es una contraseña que usted es quien coloca esa contraseña. Es como si estuviese creándose un Facebook, ¿no? Sí, exactamente. Lo que está haciendo es crearse una cuenta para la plataforma. ¿Y para qué utilizamos el código RDA? Para saber que son profesores los que están utilizando la plataforma. Buenas tardes, disculpe una consulta. Yo ya estoy trabajando con la plataforma ya, pero se me complica porque los estudiantes muchas veces se olvidan la contraseña, entonces se crean otra cuenta, tienen dos cuentas, y yo quisiera ver si va a haber posibilidades de que nosotros podamos modificar eso, porque es hasta un obstáculo para nosotros. A veces tenemos 2, 3 veces registrados en nuestra aula, a veces se acordaron de la una, nos mandaron de esa, se acordaron de la otra, entonces va a haber o ya hay de la manera en que nosotros podamos, como se dice, dar de baja a esas dobles inscripciones o triples que tienen y dejarlo al estudiante con uno solo. Porque yo muchas veces he tenido que contactarme con alguien de ahí de ACTI y pedirle prácticamente que me ayude, porque habían estudiantes y madres que me querían volver en este momento contraseña, siendo que yo pues no soy la responsable, yo soy los responsables de guardar su contraseña. Entonces la mamá que no puedo subir, que es hasta las 10, que es con hora y no puede ser, mi hijo va a perder. Entonces en ese sentido quisiera saber si hay o va a haber esa opción, o es que ya se inscribieron 3 veces, así nomás lo vamos a tener en nuestra aula y no vamos a poder nosotros seleccionar, digamos. ¿Cerraron? Claro, sí, profe, no hay problema por eso. Estamos trabajando en actualizaciones para que se pueda corregir eso. Justamente, por su caso en particular que ha habido bastante ese tipo de problemas, es que estamos sacando una actualización en los siguientes días que ya se va a tener solucionado ese problema de las dobles cuentas para poder eliminarlas de las inscripciones, es decir, de su aula usted puede quitar esas cuentas duplicadas. Ya estamos trabajando en eso, ya lo tenemos casi listo ya. Ah, ya, está bien, voy a esperar entonces. Muchas gracias, muy amable. Sí, ¿hay algún colega más tal vez que quiera? Disculpen, otra preguntita. Sí, profesora. David Belia hablaba sobre una fecha, no sé si será tentativa, va a hablar sobre un tema, metodologías de trabajo en el aula. Dijo una fecha 17 del 7, bueno, 17 dijo. Quisiera saber si se va a realizar en esa fecha o... Sí, nuestras conferencias se van a realizar todos los días viernes. Ya eso lo sé. Todos los días viernes, así es, ya tenemos programado. Y vamos a estar informando constantemente por Telegram. Tenemos un grupo en Telegram de información. Entonces vamos a compartir también a los diferentes grupos para que puedan inscribirse a Telegram y ahí están todas las informaciones que tenemos. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, gracias. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Hola. Sí, lo escuchamos, profe. ¿Puede hacer su pregunta? ¿Será que puede mostrar una vez más la página para poderse registrar, para poder acceder a los libros? Ah, claro. Ya, les voy a mostrar ahorita para maestros, ¿no es cierto? Ya, voy a compartir pantalla. Sí, para maestros. Para los maestros es el siguiente link, es maestro.acti.com.bo. Este es el link para registrarse para maestros. Una vez se registren aquí con su cuenta, van a poder acceder a la plataforma ActiAulas y a los libros de ActiLibros. Entonces, ¿perdón? Es esa, ¿no? De arriba, ¿no? La página. Sí, maestro.acti.com.bo. Ya, muy bien, gracias. Una vez aquí tienen la opción, aquí abajo aún no tienes una cuenta, registrarse. Entonces aquí ingresan y se registran. Primero tienen que registrarse para poder iniciar sesión en ActiAulas y poder tener los accesos a ActiLibros. Ya, muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, colegas, y un saludo cordial a todos los profesores de los 9 departamentos. Nos reencontramos el día viernes, el próximo viernes,
Y recordarles que también vamos a retransmitir esta sesión el día miércoles a partir de las 6 de la tarde. Tengan ustedes muy buenas tardes.